a los que puede estar sometido algún perfil de acero, va a ser la flexión. Cuando hablamos de flexión, nosotros sometemos cualquier perfil de acero a uno de los escenarios. Esto creo lo mencionábamos tal vez al inicio, cuando hablábamos sobre la geometría de los perfiles. Básicamente acá, eh, partiendo del concepto de una viga simplemente apoyada y que sobre el eje neutro tenemos un rango o un grupo de sección o una parte de la viga sometida a esfuerzos a compresión sobre todo, y la parte de abajo está sometida a flexión. Nace entonces esa idea de distribuir correctamente las áreas de acero, tratando de distribuirlas, valga la redundancia, de tal manera que la parte donde pueda estar, eh, sobre todo, mayor resistencia hacia, hacia eso, esa tensión que va a ocurrir acá, pues concentran entonces un rectángulo o una porción de área concentrada que de alguna manera va a permitir desarrollar una buena capacidad, atención, como tal, ¿verdad? Eh, y la parte de arriba, pues que cabalmente es la que va a estar trabajándonos a una compresión. Sucede exactamente el mismo objetivo. Y de hecho, precisamente cuando nosotros queremos eh, y enfocarnos ya en edificaciones o sí, tal vez sobre todo edificaciones, y estamos pensando como solución perfilería de acero, pues sucede que cuando vamos a tener esa cantidad de esfuerzos a cada compresión, podemos, y de hecho eso es, en lo personal es mi metodología o materiales favoritos para edificaciones sobre todo, combinar los materiales y permitir que el concreto, que normalmente nos funciona para generar algún tipo de entrepiso, pueda resistir muy bien la compresión. Y el acero, que es excelente para esos esfuerzos de afluencia, pues dejarle aquí la carga que a él le corresponde. Entonces, nosotros, a partir del aporte de cada material, desde su mecánica natural, eh, que puedan aportar su mayor capacidad, hace muy eficiente las propuestas de diseño. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona y sobre todo dominamos los aspectos básicos, vamos entendiendo de mejor manera cómo eficientar sobre todo. Entonces, vamos a ver. Nuevamente, si hablamos de flexión, imaginemos que tenemos, pues nuevamente nuestra viga simplemente apoyada, ¿verdad? Cualquier ejemplo de flexión tiene que arrancar por ahí. Y partiendo de esto, pues, ¿qué tenemos? Cuando nosotros vamos a flexionar alguna viga, lo que se asume es de que una carga distribuida va a estar. Permítame, está pero la cerca. Cuando nosotros tenemos una carga distribuida, ¿sí? En este sentido, es la que va a producir, obviamente, esta elástica de la geometría, la va a formar. Eh, entonces, nosotros podemos partir del análisis de que esto adquiere una forma curva y pues cada diferencial que adquiere esta forma en arco se podría analizar por aparte, siendo aquellos diferenciales que estén en la parte superior del eje neutro, aquellos que van a estar sometidos a compresión y en la parte inferior a tensión, obviamente. Entonces, cuando nosotros queremos determinar, ok, sabemos que nuestra viga va a deflectar, ¿sí? Pero ¿qué tanto puede resistir esta sección? Entonces ahí, hablando sobre resistencia a flexión, todo se resume en algo que se llama momento plástico. Justamente acá es lo que nos indica la resistencia a flexión en términos generales se define en función a su momento plástico. Este depende del módulo plástico y de su tensión cedente. Eh, pero esto no quiere decir de que vamos a dejar de considerar la presencia de fallas frágiles como pandeo local. Ojo que esto aplica tanto para patines como para alma. Ya ustedes ya saben qué es el pandeo local, ¿verdad? Ya lo vimos en esfuerzos a compresión.
Y claramente, recordemos que una flexión de una viga lo que hace es combinar compresión en un lado y tensión en la parte inferior. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos una columna y la comprimíamos? Pues que localmente podía fallar o el patín o el ala y el alma. Eso es un hecho. Entonces, cuando nosotros estamos comprimiendo, precisamente a través de este diagrama de esfuerzos, el plano de carga o la carga distribuida, que digamos estamos idealizando al eje de nuestro perfil, pues lo que va a suceder es de que sobre el eje neutro, que es esta línea discontinua, o sobre el eje Z, que aquí se llama así, tenemos pues en su mayoría el patín en compresión superior y el patín en tensión, que sería el inferior. ¿Sí? Notarán ustedes la resultante del sentido de estas flechas y que obviamente pues está sometiendo a flexión un miembro determinado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el momento que puede resistir esta sección naturalmente se le denominará entonces momento flexionante. Claro. Ahora bien, ¿hasta dónde podemos llegar con ese momento o esa flexión? Hasta donde nuestra pieza alcance su FY. Entonces, como estamos hablando de que vamos a llegar a un momento cedente es el FY, ¿sí? Porque ahí empieza a ceder la pieza. Como estamos hablando de un momento cedente, nuestra variable FY tiene que entrar en juego. Eso es un hecho. ¿Y por quién la vamos a multiplicar? Por algo que se le denomina el módulo plástico. Si ustedes quieren hacerse una idea, el módulo plástico es la siguiente, ¿qué sería? El siguiente exponencial, la siguiente fase, la evolución del módulo de sección. ¿Sí? El módulo plástico es el hermano mayor del módulo de sección. Entonces, eh, depende mucho, obviamente, qué tipo de sección vamos a trabajar. Porque en función a eso, pues el FY no lo vamos a cambiar, es el mismo material. A menos de que cambiemos claramente el tipo de metal que estemos analizando, eso es un hecho. Pero cuando nosotros excedemos este módulo plástico, en algún punto determinado de la viga que está siendo sometida a flexión, va a estar sucediendo esto. Vamos a tener una falla. Y esa falla lo que genera es de que empieza a, em, a producir comportamientos inesperados a nivel local de la viga, tanto en alma como en patines o también lateralmente. ¿Sí? Quiere decir de que la contorsión. Muy bien. Si hablamos de capacidad, así como lo veíamos en las ecuaciones de los otros conceptos, el momento último, desde el punto de vista seguro, esa combinación gobernante, ¿sí? Ojo que esta proviene de cargas ya factorizadas, siempre tendrá que ser inferior a un valor phi, que es el factor de reducción de resistencia. Para flexión hablamos de un factor phi de 0.90. ¿Sí? Y este factor de 0.90 lo vamos a multiplicar por la resistencia nominal por el momento. ¿Sí? Entonces, a sabiendas de esto, tenemos tres limitantes sobre qué tanto puede resistir la viga. Y ahorita, pues, los vamos a ver en una lista, pero ahorita les vamos a encontrar bastante sentido. Primero, ¿qué limita la capacidad de flexión de la viga? El momento plástico. ¿Sí? O sea, si yo excedo la capacidad del módulo plástico, ¿sí? La evolución o el hermano mayor del módulo de sección, no, simplemente mi perfil seleccionado, o el que estoy tratando de chequear para esa flexión, pues simplemente no va a aumentar. ¿Por qué? Porque la geometría no le ayuda. Simplemente es una geometría muy pequeña, muy débil, independientemente del material. Luego, si nosotros tendemos alas o patines y alma muy delgada, comparado contra el equilibrio de esfuerzos que queremos nosotros conseguir debido a este esquema, imagínense ustedes que tuvieran esta gran cantidad de esfuerzos a compresión y esta gran cantidad de esfuerzos a tensión y simplemente está conectado por un patincito por un alma, perdón, de, ¿qué les digo yo? Un espesor de un 16avo. Eso no, o para que sean,
para que ustedes se hagan una idea, porque yo sé que a veces todavía no estamos familiarizados con los factores. El 1/16, ¿sí? En fracción decimal es 0.06 de pulgada y en milímetros es 1.59. O sea, es como una lámina troquelada gruesa. O sea, es algo bien, bien delgado. Pues, para un perfil de acero, me refiero. Entonces, uno simplemente por puro criterio común, ni siquiera ingeniería, sabe que eso no está bien. O sea, ahí puede doblarse esa lámina tan delgada. Entonces, si nosotros no tenemos una pieza lo suficientemente resistente, o el caso contrario, digamos que el alma, imagínenselo ustedes, estoy poniendo un caso muy exagerado, fuera de una pulgada. Una pulgada son 2.54 centímetros, perdón. Y ahora si el 1/16 se lo pasamos a los patines, y ahí tratamos de resistir estos esfuerzos a compresión que están acá, eso se va a doblar antes de que siquiera trate de doblar el alma, el espesor del alma. Bueno, entonces ya vimos de que tienen que tener congruencia las almas con los patines. No se trata solamente de proponer algo porque solo porque sí. Y por último, el pandeo lateral torsional. Lo que pasa es de que no es lo mismo que yo esté tratando de deflectar o flexionar una viga que tiene 30 centímetros a una que tiene 3 metros, a una que tiene 30 metros. ¿Sí? La que tiene 30 metros, en realidad el primer efecto que sucede en ella es un pandeo lateral, es decir, que se tiende a pandear antes de que deflecte. O sea, digamos que la cabeza, como a veces dicen por ahí, se acuesta hacia el lado izquierdo o el lado derecho. O sea, se desfasa el patín. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo controlar también eso. Y precisamente tiene mucho que ver con las longitudes. Ya vamos a ir viendo cómo las variables estas pueden ir modificando la respuesta de la viga o sobre todo su capacidad resistente. La estabilidad local. Miremos, cuando nosotros estamos esforzando una pieza que geométricamente tiene mucha variedad eh, o tiene una geometría un tanto particular, entran de nuevo en juego nuestras eh, nuestro criterio de si estamos utilizando una sección compacta o no. ¿Sí? Solo que acá, como ustedes se recordarán, de la tabla que teníamos, vamos a ver dónde está la tablita. Creo que me la pasé, perdón. También solo quiero ver. Es que esta es la de Sheila, ¿verdad? Ah, no, era B. Tabla B es. Sí, ¿verdad? Ah, sí, quizá. Perdón, no me acordaba. Eh, la tabla que habíamos visto cuando analizábamos elementos a compresión era la B4.1, ¿sí? Pero es que ahí lo que teníamos era un límite en cuanto a la relación de ancho contra el espesor. ¿Ya? Entonces, la compresión, eh, perdón, los elementos que están sometidos a cierta compresión se analizan en la tabla B4.1a. Elementos a compresión sujetos a una compresión axial. Quiere decir de que la compresión es casi su exclusiva fuerza y con ella no debería haber alguna demanda que difiera pues de estos puntos. Bueno, podemos tener elementos que generalmente van a estar sometidos a compresión, pero de estas piezas en el análisis están sometidos a flexión.
Eso también puede suceder. Entonces, normalmente la base por el espesor se ve limitado precisamente por esa relación cuando nosotros tenemos algún perfil compacto o no compacto. ¿Sí? A sabiendas de esto, y aquí sí les pido, por favor, tengan mucho cuidado si lo hacen en MATLAB, en Excel o están haciendo algún formulario similar. Las relaciones que aparecen acá son totalmente diferentes a las de la página 90. ¿Sí? 90 de PDF. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, bueno, ¿cuál hay que utilizar? Muy buena pregunta. Pues miren, pues si ustedes están utilizando elementos a compresión que van a estar solo a compresión, utilicen la B4.1A. En cambio, si están utilizando algún elemento que va a estar sometido a la flexión, entonces utilizamos la B4.1B. ¿Sí? Entonces, para verlo un poco más sencillo, la primera es para columnas y la segunda es para vigas. ¿Sí? En la mayoría de casos, porque también pueden haber columnas que estén sometidas a flexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es sobre todo lo más importante? Que aprendamos a distinguir, porque las dos tienen elementos no arrastrados, tienen número de caso, ¿sí? Y tienen los perfiles, por ejemplo, el caso número 10 es el caso para los perfiles W, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto nuevamente es a flexión. En cambio, la B41A es a compresión. ¿Verdad? Solo para que no se les vaya a mezclar, porque sí, digamos que si uno quisiera revisar el perfil W, aquí tiene punto 56, pero si uno no sabe, a lo mejor puede caer a este punto 38 o a este 1, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, a sabiendas de esto, aquí justamente, miren, 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 precisamente tenemos el 0.38, ¿sí? Que es cabalmente el que tenemos aquí en la presentación. Cuando nosotros querramos revisar el pandeo local de el patín, lo que debemos de hacer es, para el alma, tal y como lo aprendimos con vigas a flexión, la base del flange la dividimos sobre dos veces el espesor. Solo que acá tengan cuidado porque el- la base, nuevamente, que aparece en la norma, es solo media base. Permítanme, ¿dónde está aquí? Bueno, porque precisamente la dimensión B es del alma hacia cada borde. En perfiles W, obviamente debería ser exactamente igual, pero ya que les digo, o sea, igual me refiero a las medidas de los patines, ¿verdad? Em, entonces acá utilizamos literal B sobre T. En cambio, si ustedes se van aquí a la presentación, solo tengan cuidado, porque les dice BF, que es toda la medida, no solamente del alma al borde, sobre dos veces TF. ¿Ya? Pero si ustedes lo simplifican, les daría exactamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, la relación del patín, o sea, este lambda, debería ser inferior a 0.38 veces la raíz de elasticidad sobre Fy. Ojo que esto es para elementos no rigidizados. A ver, elementos no rigidizados serán los patines o el alma. A ver, ¿quién me contesta eso? Los patines. Correcto, gracias. Correcto, correcto. Y los rigidizados cabalmente sería el alma. Perfecto. Muy bien. Excelente. Se nota que han visto ahí sus grabaciones. Excelente, excelente. No, bueno, pues, eh, ahora veamos el pandeo local del alma. ¿Sí? La dimensión T en nuestras tablas ISC o H, que es después de las curvas K, se divide sobre el espesor del alma. Esto debería de ser inferior al lambda permisible, que es de 3.76 raíz de elasticidad por Fy. Sobre Fy, perdón. Ahora bien, esto recordemos que es estabilidad local. ¿Qué quiere?
¿Qué quiere decir si yo excedo estos dos numeritos? Puedo incurrir en algún tipo de falla de este tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, pues, recordemos que una pieza a flexión no deja de ser una viga que del eje neutro para la parte superior está comprimida y del eje neutro para abajo está tensa, está en tensión. Entonces, si yo excedo la capacidad que puedo resistir a nivel de compresión, lo que va a pasar es de que se va a deformar. Pero precisamente solo va a deformar lo que corresponde a los va, va a deformar precisamente lo que corresponde solo a los patines, ¿sí? En cambio, digamos que cuando ya nosotros empezamos a someter algún tipo de esfuerzos en el área de algún patín similar a alguna vigueta o alguna carga que esté sucediendo en la parte superior, pues ¿qué es lo que va a pasar? Acá nosotros tenemos un excedente que a quien está flexionando es al alma. Entonces, las formas de fallo es, pues aquí el patín se tiende a pandear y aquí el alma. ¿Sí? Así es sencillo. Pero es la forma en la que van fallando. Y si hablamos, ojo que esta era estabilidad local. Hablamos de pieza local, alma, pieza local, patín. Ahora hablemos de estabilidad lateral. Si nosotros no logramos controlar nuestra viga o paquete o grupo de vigas, el problema que vamos a tener, sobre todo, es de que podríamos incurrir en que una va a desestabilizar a la otra. ¿Sí? Entonces, el inconveniente en esos puntos es de que cuando nosotros tenemos vigas muy largas y ese mismo son las mismas dimensiones y características geométricas, eh, pero son muy demasiado largas. O sea, digamos que son como que si estuviéramos hablando de columnas, son muy esbeltas. El problema que nos va a dar es de que es muy probable este tipo de falla. ¿Sí? Cuando digo este tipo de falla, el pro, o la característica es de que si, por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros tuviéramos la capacidad de, ¿qué les digo? Utilizar o conectar muchas vigas, pero solamente sobre sus patines. Entonces, lo que va a pasar ahí es de que si esta serie o este paquete de vigas se empezara a, a ir deformando, lo que va a suceder es de que cada viga sola o aislada va a tender a deflectar hacia donde ella pueda, ¿sí? Porque de alguna manera aquí, digamos que si esto estuviese sometido a alguna flexión, perdón, es que aquí estaba acabando buscando el lapicito este, pero no sé qué se hizo. Oh, espérame, quiero ver. Si digamos que este paquete de una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vigas, nosotros lo estamos aplicando alguna fuerza para que deflecte en este sentido. Lo que va a pasar es de que la tensión, que es la que está en la parte inferior, resistida por toda esta placa, en realidad no hay ningún problema. Ella seguramente la va a estar trabajando bastante bien. Donde vamos a tener problemas en la compresión, porque justamente las vigas que están más cercanas al centro son las que tienden a doblarse hacia algún lado. Y eso se le conoce como pandeo lateral torsional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que cuando nosotros excedemos la capacidad de resistir a flexión, sobre todo una viga, normalmente ella empieza a generar un estado inseguro o inestable. En realidad la palabra técnica es inestable.
Entonces, precisamente por eso es de que no se pueden dejar, tal vez la palabra, o bueno, el concepto no es de que no se pueda y esté limitado por la norma o similar, sino que dejar vigas que van a estar flexionadas y que estén solitas ellas trabajando independiente entre pisos, diagramas y demás, puede resultar bastante complejo, sobre todo en la respuesta que estructuralmente va a generar cada una de ellas. El pandeo lateral torsional se presenta como una falla frágil que limita la capacidad a flexión de un miembro estructural y por lo tanto debe controlarse, perdón, incorporando elementos de soporte lateral a una distancia máxima que permite el desarrollo de la condición plástica de la sección. Eso quiere decir de que cuando nosotros tenemos vigas y estamos flexionándolas, digamos que una de las mayores características es de que eh, si ya vimos de que nuestra viga puede, cuando está deflectando, tomar cualquier camino, lo que podemos hacer es de que nosotros podemos ir añadiendo algo que se le conoce como soportes laterales. Entonces, en vez de pandearse o desestabilizarse hacia la izquierda, le pongo un soporte lateral en la izquierda y pues ya no debería de tener el comportamiento. ¿Ya? Entonces, aquí hay un pequeño... Aquí el enlace. Ahí está. Vamos a ver aquí si se les... Vamos a ver. Ah, sí, ahí está. Yo creo que sí les llega ahí el enlace. Bueno, si pueden verlo, o permítanme un segundito. Lo que les decía que lo que empieza a suceder es de que se está excediendo la capacidad de cargas, la cantidad de carga sería, mejor dicho. Acá en este punto, que estaba alineado al centro, o sea, no es de que la carga tenga excentricidad, no, eso no, sino que lo que está pasando es de que se está empezando a cargar de más, y ciertamente empieza a aparecer una deformación aquí a nivel de alma. Eso de hecho también se puede controlar, o mejor dicho, se puede llamar como una pequeña falla local, solo que en alma. Y ahí es donde nosotros caemos en cuenta que el alma de esta viga estaba muy pequeña, en realidad. Para este comportamiento está bastante pequeña. Puede ser que con fines de docencia, de investigación, perdón, em, hayan buscado ver cómo deflectaba la viga, puede ser. Pero lo más importante de este test es de que cuando nosotros empezamos a aumentar la carga, empieza a existir una flexión por la viga, ¿sí? Vamos a ir viendo aquí cómo es de que empieza a actuar la... Entonces, si se dan cuenta, aquí sí ya se mira bastante acostada. Esto era el efecto que les decía hace un momento, de que la viga cabecea para alguno de los lados. Aquí, pues, digamos, cabeceó hacia este lado. No sé por qué le llaman así. Pero ese es el punto. Noten ustedes que ahorita ya se empezó a descargar la viga. O sea, llegó a un punto máximo y luego la fuerza empieza a desaparecer poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Primero, no todas ¿cómo se llama? No todas las cargas del mismo tipo, obviamente, van a tener la misma capacidad, la misma geometría, el mismo comportamiento. Porque digamos que cuando hablamos de la fuerza que se puede llegar a aplicar, ¿sí? Que sería básicamente similar a la que teníamos nosotros aquí en el punto máximo vamos a ver, acá, justamente por acá. Eso, muy bien. Entonces aquí se dan cuenta toda la cantidad de energía que puede absorber la viga, cómo se deformó, ¿sí? Pero tal vez de lo más importante es cuando regresa.
atravesar. Ah, bueno, ahí estamos. Nuevamente, carga vertical y miren cómo ha deflectado o pues pandeado localmente la pobre. Bueno, eso sería aquí en cuanto a ese video y lo pueden ver un poquito más, más despacio. Muy bien, entonces cuando nosotros lo que hablábamos al inicio, ponemos a analizar qué tipo de efectos podemos tener, o sea, o a quién le podemos sacar provecho, o de qué manera nosotros podemos tratar de aprovechar lo que hay, sobre todo en obra. Tenemos estos puntos, miren. Les decía hace un momento que si tenemos una viga que está sometida a flexión y la parte superior nos puede ayudar a trabajar todo lo que sería compresión en hora buena. Eso ayuda. Y precisamente ahí es donde nosotros también podemos, digamos que los dos sistemas se ayudan bastante. Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, fundiciones, era lo que hablábamos hace un momento, a través de colocar los aceros o algún tipo de formaleta o alguna, sí, alguna formaleta, lo que vamos a hacer es de que vamos a tratar de comprimir todo este sistema del entrepiso. Cuando este se comprime, digamos que la mayoría de esfuerzos que empiezan a actuar, obviamente va a ser, o sea, para la redundancia, es por compresión. Entonces, solo hay que tener cuidado y ahí es donde empiezan a aparecer los famosos pasadores de corte, que son los benditos Nelson Stud. Y con ellos, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente acá, estos que son como clavitos o tornillos, o, sí, más parecen clavos, de hecho, permítanme, no sé mucho, tenía una muestra, así está. Lástima que no es una clase presencial, sino con mucho gusto les enseñaré por acá. Realmente esto es un pasador de 5 octavos, ¿sí? Em, de 5 octavos por 4. Entonces, ¿qué es lo que tiene este tipo de piezas? Pues esto va justamente sobre el patín y tiene una cabeza pues bastante chata. Normalmente, ya al momento de colocarlo aquí en la punta se le coloca una pequeña corona de cerámica y pues si es con pistola le llamamos que es una como soldadora con forma de pistola que literalmente agarra el clavo o el pasador y solo lo carga y ya queda soldado. Este, lo que hacemos nosotros acá es de que esta pieza que se ve em, justamente ahí para soldarla al patín, em, pues prácticamente queda soldada al patín superior, pero fundida también y tiene adherencia hacia el concreto. Entonces, así es como nosotros logramos, digamos, en algunas ocasiones, garantizar de que va a existir un correcto empalme entre materiales y entre sistemas constructivos. Podríamos no dejarlo, pero el problema está en que la adherencia entre un acero liso contra una fundición no está garantizada. De hecho, por eso es de que en concreto reforzado ni siquiera se puede utilizar varillas que no sean, que dejen las corrugas a un lado. O sea, siempre utilizamos varillas corrugadas, porque si no, digamos que simple y sencillamente el material concreto con el acero sí pueden trabajar. em, sí, sí van a aportar, pero el tipo de aporte o la capacidad resistente que va a tener no es tanta, o sea, es relativamente bajita. Y también pueden haber sistemas como el SISUA, donde en definitiva ahí no se utiliza para nada, solo más que para sostener alguna viga o similar. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, sobre todo con la cantidad de esfuerzos que le vamos a someter a nuestra pieza. ¿Sí? Revisamos ahora los nombres técnicos. Perdón, algo que me hacía falta y ahorita que veo aquí esto de movimiento lateral. Cuando nosotros tenemos muchas vigas que están sometidas a una flexión,
¿sí? Como las viguetas, por ejemplo. Cuando ya el concreto se funde encima de ellas, lo que va a pasar es de que ellas quedan conectadas monolíticamente y eso les ayuda considerablemente. Muy bien. Entonces, en estos casos, lo que va a suceder es de que casi siempre eh, las vigas por la misma fundición no se salen de su eje, las viguetas especialmente. Y estos serían los casos del ABC. Tenemos el caso DEF, que básicamente es tratar de simular ese efecto del entrepiso. No es tan pesado claramente, pero el sistema E y el sistema F, bueno, el F tal vez está un poquito más pensado para puentes, podría ser. Pero cualquiera de los dos, el E y el F, son también utilizados para techos. Notarán acá que es como una nave industrial, algo similar. Y el D, que es básicamente una unión a corte, ¿ya? Esas uniones que son a corte o a momento las vamos a empezar a ver en el siguiente. Sí, uniones las vamos a ver en el siguiente curso. Sí, así es. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ya para ir, vamos a ver cómo estamos en tiempo. Creo que sí logramos ustedes. Bueno, si no, por lo menos hasta antes de empezar a ver los hacemos. Para recordarles y refrescarles un poquito, solo no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Estamos claros, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Todo claro. Muy bien. Gracias, José, muy amable. Entonces, mire, pues, digamos que para recordarnos un poquito de resistencia de materiales, probablemente. Cuando nosotros teníamos una sección rectangular, a ver, ¿qué conocemos de una sección rectangular? Que, por ejemplo, el área es H por B. Eso es un hecho. Y si esta sección rectangular nosotros la asumimos en una viga sometida a flexión, simplemente apoya, bueno, entonces a la mitad de H, aproximadamente, si es exactamente la misma materia con la misma resistencia de tensión y compresión, la parte superior va a estar comprimida y la parte inferior va a estar tensa. Entonces ahora si sacamos un diagrama de esfuerzos, que es más o menos como se trabaja en concreto, ¿sí? Y dijimos, ok, la parte de abajo resiste tensión y la parte superior resiste compresión. Bueno, entonces la resultante del producto de ese rectángulo sería prácticamente la fuerza de compresión contra la fuerza de tensión. Bueno, ¿qué otros valores sabemos? Que entre estos dos valores existe un peralte, ¿sí? Entonces, si nosotros le vamos a dar nombre a cada una de estas partes, ¿sí? Digamos que el valor de C sería igual a la altura de A por B, que es obviamente todo el ancho donde se representa ese esfuerzo a compresión, y por FI. ¿Por qué por FI? Porque digamos que como estamos trabajando solo con acero de metal, eh, o pues estructura de acero, digamos, o estamos trabajando con acero, ¿sí? El primero que va a marcar la limitante va a ser el acero con su FI, con su esfuerzo a tensión, digo. Por lo tanto, no podemos acá todavía tomar el criterio de, ok, voy a combinar y este que está a compresión, metámosle, ¿qué les diría? 4000 psi, ¿sí? Y la tensión que por su lado estaba diciendo, bueno, aquí va a ser igual a T por H, vamos a ver, aquí está, H menos A, claramente dejan la parte C, y vamos a ver aquí, ahí estamos. Entonces, probablemente tenemos H menos A por la base azul en B. Perdón, la base B en azul sería por el FY también. Entonces, cabalmente estos son los esfuerzos permisibles. Y al definir estos dos lados, tenemos que C por equilibrio va a ser igual a T. Esto lo que nos produce es, al momento de sustituir los valores, podemos determinar que la medida de A es igual a H sobre 2, o sea que está a la mitad. Eso es una premisa bastante lógica.
También si se sigue, ¿cómo se llama? Integrando, ¿sí? Tendríamos nosotros entonces la inercia de una sección rectangular definida como base por altura al cubo sobre 12, ¿verdad? Eh, si ahora pasamos al momento plástico, lo que nosotros tenemos ahí, o bueno, veamos el momento sedente, ¿sí? El momento sedente es igual al módulo elástico por el Fy. Ok, entonces acá lo que nosotros tenemos es que el momento, ¿sí?, va a ser igual al módulo de sección o el módulo elástico por la capacidad que puede llegar a formarse. Si sustituyéramos valores partiendo de que el módulo de sección es igual a la inercia sobre el área, aquí, importante ustedes, el módulo de sección hay que estar conscientes que tiene, ¿cómo se llama esto? El módulo de sección tiene unidades de longitud al cubo, eh, y el módulo plástico también son unidades al cubo sobre 4. ¿Sí? Entonces varía un poco. Recordemos que acá, vamos a ver, sí, ahí está. Y ahora si lo pasamos a un perfil W, ahí pues obviamente ya se enreda un poquito más la situación. Tenemos pues una geometría un poquito diferente. Básicamente ahí lo que nosotros vamos haciendo es eh, dándole el aporte correspondiente sí al rectángulo del centro que tenías en ese momento en café y, no, grises, perdón, y azul, contra el mapa. Pero lo que sí hacemos es de que, ok, bueno, ya tengo más o menos los lugares, este, sí, aproximados para obtener aquí los, vamos a ver acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es tratar de definir lo que sería la tensión y la compresión en el alma. Miren, se hace de la misma manera. O sea, partimos de la ubicación del eje neutro. Vamos a generar un aporte de la compresión por la web, por eso el subíndice W o el alma, y vamos a generar un aporte de la compresión por el elemento tipo flancho, o sea, el patín. Entonces, por eso el subíndice F. También deberíamos de tener el mismo equivalente de la parte inferior a tensión por el alma por la tensión o agregado a la tensión del flancho. ¿Ya? Eh, si nos ponemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos la vez pasada, o hace ratito, se nos vuelve un poquito más grande la ecuación, pero resultamos con las ecuaciones que aquí aparecen. El módulo plástico para una viga de sección W aparece por acá, y eso ya está resumido. Es más fácil que cuando ustedes ya tengan estas diapositivas puedan transcribirlo o crear sus propias formas, por supuesto. Muy bien. Ahora, vamos a ver. No sé si tienen dudas. Como les mencionaba, esta diapositiva la van a tener. La ventaja es de que, digamos que de estas ecuaciones sí las podemos sacar. Y de hecho, si ustedes se recuerdan acá, vamos a ver, del documento, justamente aquí está bien, dentro de los chequeos que vamos a hacer, este ejemplo, de hecho, el de este marco que teníamos acá, precisamente nos va a servir para realizar flexión y compresión. Y acá, justamente, cuando nosotros sacamos el momento plástico, es cabalmente pues el FY por el módulo plástico, el Z. ¿Ya? Normalmente esos módulos vienen ya incluidos dentro de alguna, dentro de, por ejemplo, los visores, ¿sí? Acá, por ejemplo, Z.
Z sub y y z sub x. Claramente tenemos para los dos sentidos, pero si por alguna razón nosotros estamos obteniendo alguno para un perfil o haciendo el chequeo de alguno, se obtiene con esta ecuación que tenemos acá en pantalla. Y por lo tanto, el módulo plástico, mi recomendación para que ustedes tengan un poco más eh, simplificada esta parte de la ecuación, podría ser no utilizar todo este término, sino simplemente el módulo plástico, el módulo plástico les decía por el FY, ¿verdad? Entonces con esa multiplicación obtenemos precisamente el valor del momento plástico. Muy bien. Y acá, pues, vamos teniendo algunos parámetros para obtener inercia, módulo de sección también, por supuesto. Hay que recordar que el módulo de sección también está dado con... A ver, aquí hay ¿cómo se llama esto? Una ecuación que es la inercia sobre el área. Pero también el módulo de sección... Sí, esta es la ecuación, inercia sobre área. Entonces solo hay que diferenciar bien entre módulo de sección y el módulo plástico, ¿verdad? S y Z. Muy bien. Ahora bien, el coeficiente CB. Bien, el coeficiente CB es tal vez uno de los parámetros que más se utiliza ya en obra. Precisamente porque cuando uno trabaja perfiles de acero, sobre todo en nuestros medios, se tiende mucho a utilizar longitudes muy grandes, muy largas, digamos, vale la redundancia, o para cubrir bastantes claros, ¿sí? O claros muy grandes. Entonces, normalmente las vigas, ahí sí que por el mismo fin que tiene el miembro estructural de ser viga, va a estar sometido a flexiones grandes. Esas flexiones grandes normalmente lo que van a demandar es un comportamiento en el cual se repite el hecho de que la compresión está arriba y la tensión está abajo. Bueno, pero eso es en los momentos constantes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos momentos variables? Ahí se nos puede invertir, ¿sí? Entonces, si notarán ustedes acá, donde está el puntero, es el eje neutro, ¿sí? Y de ese eje neutro, la parte superior, aparece el momento. Por lo tanto, el momento para tratar de contrarrestar esa viga, digamos que este sería el diagrama típico de flexión para una viga doblemente empotrada. De tal manera que tiene un momento constante en este diagrama y tiene momentos de reacción en sus puntos de apoyo, ¿sí? Eso sería como lo idóneo, lo ideal. Pero cuando tenemos nosotros momentos variables, y esto sí se puede dar muchas veces en acero, la reacción del momento, como notan ustedes acá, pues lo tenemos en sentido, ¿qué sería? Eh, pues negativo y aquí positivo. Pero acá tenemos los dos en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algunas ocasiones podemos tener variaciones, no necesariamente todo tenerlo a compresión. Fibra superior puede haber una combinación entre compresión y tensión. Y esto lo que viene a generar es una condición crítica del pandeo lateral torsional. Quiere decir de que si nuestra viga, por alguna razón o porque el análisis estructural de algún marco o una nave industrial, por ejemplo, las naves industriales pasa mucho esto, tenemos un momento variable, pues ya a nivel de esfuerzos o de gama de esfuerzos a flexión en nuestra viga, tiende a invertirse, a ser variable. eh, es bastante complicado tratar de controlar con una sola sección el pandeo lateral torsional, porque hay mucha variación en el diagrama de esfuerzos. Entonces, si existe un gradiente de momento, o sea que el momento va cambiando, las fuerzas de compresión van variando de magnitud, provocando una restricción al pandeo lateral. Cuando tenemos esa condición, eh,
esta misma condición o efecto restrictivo empieza a implicar un aumento de la resistencia a flexión. Entonces, la norma lo va contemplando a través de un factor que se llama CB. ¿Sí? Cuando tenemos este factor CB, lo que nosotros hacemos es tratar de relacionar cómo se va a comportar el momento proveniente del análisis estructural contra las condiciones de apoyo o de reacción de nuestra viga. A ver, miremos. En términos prácticos, el factor CB permite utilizar una única expresión que define la resistencia a flexión, tomando en cuenta los múltiples casos que pueden presentarse de diagramas de momento entre soportes laterales. A ver, miren. Imaginemos que tenemos un escenario A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Sí? Justamente acá, en el escenario A, nosotros tenemos dos puntos importantes. Primer punto, la longitud de la viga se le llama L sub B, ¿sí? Que es la longitud entre soportes. De hecho, aquí aparece como acá, longitud no arreostrada, o sea, la longitud libre. Antes de que haya una viga secundaria, antes de que por alguna razón nosotros le metamos algún elemento adicional o alguna pieza o algún entrepiso o algo o alguna columna que pueda limitar eh, esa longitud libre, ¿sí? O sea, si nosotros sacáramos la elástica de esta viga, pues claramente ella puede deflectar en toda esta longitud en rojo, ¿sí? Todo ese ancho, digamos que desde esta cota hasta dentro de toda esta longitud, ella puede deflectar como quiera, ¿sí? Ahí va a haber un comportamiento elástico. Entonces, la longitud no arriostrada quiere decir de que es una longitud libre que yo no estoy interrumpiendo por algún elemento adicional, generalmente elementos laterales. Entonces tenemos la longitud igual a la longitud arriostrada, longitud no arriostrada, perdón. Y este tipo de características me dan un factor de C sub B, CB, igual a 1.14. ¿Sí? Si por ejemplo, yo ahora, miren, voy a poner aquí a la par de otro. Por alguna razón quiero justamente atravesar una viga secundaria acá, en este punto donde aparece la cruz, solo que digamos en el sentido perpendicular, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que pasa? La viga, en vez de tratar de deflectar solamente ella y que pudiera tener algún pandeo lateral, eh, normalmente esta vigueta lo que va a hacer es limitar y evitar ese pandeo lateral, porque existe la viga, ¿no? O sea, no va a dejar que cabecee la viga principal. Entonces, la longitud no arreostrada, en este caso, sería igual a L medios, ¿sí? Por lo tanto, LB, o sea, longitud no arreostrada, equivale a L medios. Si esto no queda claro o hay de igual manera alguna duda, levante la mano, por favor. Este parámetro, ya hablando sobre, ¿cómo se llama? Condiciones de diagramas de momento, nos genera un factor CB equivalente a 1.3, que es mayor, claramente, al que teníamos en el inciso A. Entonces, cuando normalmente nuestra longitud no arrastrada es muy alta, eh, nuestro CB es relativamente bajo. Caso contrario, cuando LB empieza a bajar, el factor CB empieza a aumentar. Veamos el escenario C. Si yo no tuviera algún diagrama de cargas o momentos distribuidos, sino que simplemente tengo dos momentos a nivel de reacción, miren ustedes que la longitud no arrastrada acá se incrementa. Acá es igual a la longitud, perdón. Y el factor de CB, por precisamente esa inversión de momentos que hay, porque aquí de hecho tenemos dos momentos negativos, basándonos en la mano derecha, ¿verdad?
pero esta inversión de momentos lo que hace es aumentar el factor CB, según la definición que vimos hace un momento. ¿Qué pasará si, por ejemplo, ahora yo tengo nuevamente, al igual que acá, tengo, vamos a ver, aquí, precisamente esta condición se parece mucho a esta, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que cambia? La carga distribuida contra la carga axial, perdón, la carga concentrada sería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi factor CB cambia, ¿ya? Porque mi diagrama de momentos en la primera es más suavizado y aquí no, aquí no. Aquí tengo un diagrama de momentos lineal con pendiente, ¿ya? Eh, si LB es igual a L medios, quiere decir de que yo estoy arrastrando, perdón, justamente la mitad. ¿Y qué pasa con mi valor de CB cuando es carga puntual? Pues aumenta comparado contra el CB cuando yo tengo un arrastre al centro, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la forma en la que se están distribuyendo las cargas. Va. Ahora, si por ejemplo solo tengo un momento, L es igual a LB y el CB se va a 1.67. Ahora miren acá. Cuando yo empiezo a tener vigas que van un poco más largas y tienen no solamente una viga secundaria, sino que dos vigas secundarias o hay dos elementos que pueden generar algún traslape o alguna restricción para que mi viga principal cabecee, lo que va a pasar es de que el factor CD, especialmente en las vigas centrales, baja un montón, porque es un momento constante. En cambio, cerca de los extremos, ahí sí se recuerda de cómo era desde de estos parámetros, ¿sí? Muy bien. Em, y las longitudes aquí, pues ahí sí van correspondientes a lo que queda dentro de cada división, por supuesto. Aquí la longitud, si yo tuviera una viga simplemente apoyada, sería en este caso la longitud igual a L y el CB igual a V, ¿sí? Bueno, entonces, eso ya traducido a español o a, digamos, ¿de qué me sirve? O mejor dicho, traducido a cálculo y análisis estructural, precisamente cuando nosotros tenemos un valor CB, primero que tiene que ser inferior menor o igual a 3, ¿sí? No podemos exceder ese valor. Aquí hay una ecuación de cómo obtenerlo. No se preocupen, igual en el ejemplo que ya les compartí, que digamos es el MATCAD, aquí aparece precisamente un ejemplo de, a ver, acá está la ecuación, acá se hace el cálculo y por aquí se calcula, si no estoy mal, valga la redundancia. Un momento, ahí está, no recuerdo exactamente en qué página. Bueno, entonces, de las diferentes variaciones que podemos tener, o por qué se ve, es de que cuando nosotros necesitamos mejorar nuestro parámetro CB, a ver, vamos a hacer aquí, voy a dejar abriendo un modelo. Cuando nosotros necesitamos que mejore nuestra capacidad por flexión en las vigas, lo que hacemos simple y sencillamente es, vamos a ver, utilidad, eficacia, vamos a ver. Lo que podemos hacer es aumentar la cantidad, perdón, de ejes no arrastrados. Por ejemplo, imagínense aquí tengo un pequeño edificio. Yo creo que este edificio ya lo hemos visto en alguna u otra vez, u otra ocasión. Le estoy haciendo un chequeo rápido. Es una viga 18 por 35 la principal, ¿sí? Pero quiero que vean lo siguiente. Aquí está. Miremos. Lateral, eh, torsion buckling es el pandeo lateral torsional, ¿sí?
Lateral Torsion Buckling, es el pandeo lateral torsional. Entonces acá aparece el factor C sub B, que ustedes ya lo conocen, o sea, hoy se los presenté, aquí está. Y el factor L sub B, que bueno, aquí aparece como L sub LTB, es de 0.25. ¿Qué quiere decir esto? Si mi L aquí es de L o 0.5 y aquí yo tengo una L de 0.25, vamos a verificar la que yo estoy seleccionando para que me sigan acá bien el hilo, de, como quien diría por ahí. Quiere decir de que yo tengo mi viga que va de aquí para acá. Hagamos flechitas aquí. Y luego tengo uno, 2, 3 arrastres. Por lo tanto, tengo una, 2, 3, 4 porciones de longitud. Equivale al punto 25. ¿Sí? Espero que logren verlo por ahí. De regreso, me voy acá. Aquí está. L.25. Y factor K está relacionado a la longitud efectiva. Aquí como no hay algo que restrinja por rigidez de nodos o similar, el valor de K es 1. Y el valor de CB es de 1.12. Que más o menos, el punto que dijimos, yo sé, que más o menos está parecido a este que... ¿Dónde está? Ahí está, se me quiere poner. Más o menos por acá, ¿sí? Entonces así es como ustedes pueden obtener algún parámetro. Y esto tiene mucho que ver con que, ok, digamos que si yo quisiera mejorar la capacidad de alguna viga, pues lo que tendría que hacer es, de alguna forma, mejorar su restricción lateral, ¿ya? Y eso, de alguna manera, va a empezar a dar un muy buen aporte. Un muy buen aporte en el comportamiento y sobre todo en la resistencia de la flexión. Vamos a empezar a ver con los ejemplos este, cómo pueden ir mejorando, ¿sí?, las capacidades de flexión en las vigas. Solo para terminar y dejar el diseño de los acero en la siguiente. Así rápidamente explico la torsión clásica o la constante de Saint Benoît. Y esta básicamente es un parámetro que está relacionado a los espesores, ¿sí?, a la base del flange por el espesor del flange o el patín, y qué tan esbelta puede ser el alma, para de alguna manera eh, determinar qué tanto contorsionable puede ser la viga como tal. Así como existe este punto para la torsión a nivel longitudinal, existe una torsión de ala B, y esta quiere decir de que si yo tengo alguna viga que puede estar sometida a alguna limitante en de su longitud a un par de momento, ¿sí?, eh, puede presentarse una deformación, digamos, como local en este punto. Para evitar que suceda ese tipo de detalles, entonces aparece la torsión por ala B, ¿sí? Y el parámetro se define con C sub W. Ese valor también aparece en sus tablas. Vamos a ver dónde está. Ahí está. C sub W con pulgadas a la sexta. Y también aparece calculado en el ejemplo que les pasé del Minecraft. Debería de estar. Perdón. Aquí está. Torsión de la B. Pues aquí está. Entonces, precisamente este ejemplo que les compartí hoy les va a permitir a ustedes ir viendo todos los cálculos y encontrarle sentido conforme vamos viendo los cálculos aquí, ¿verdad? Y las diapositivas. Bueno, entonces, nuevamente consulto si alguien tiene alguna duda, porque tal vez vamos a, por la hora, y para que me dé tiempo de pasar asistencia, vamos a finalizar por acá y ya lo que sería diseño de los aceros, ya lo vemos con ejemplos, porque necesito que vean unos puntos en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, solo una consulta. Sí. Parte de los temas, podríamos decir que está en el ejemplo de Matka, de 11 páginas que compartió hoy, ¿verdad? O sea, Sí, parte de los temas que se están evaluando. sí, pero lo que no se va a hablar es flexión, ¿verdad?
Solo para que lo tenga. Ah, flexión no. Ah, ok. Sí, no, flexión no. Ajá, Ok, gracias. claro. Muy bien.